Increíble revelación, el millonario considerado infértil cambia su vida tras un embarazo sorpresa. La vida de Alejandro parecía perfecta. Desde su infancia en un barrio humilde de México, había luchado y trabajado incansablemente hasta convertirse en un joven ingeniero millonario. Sin embargo, en la intimidad de su alma, había un vacío que ni la fortuna más grande podía llenar. La presión de su familia por tener hijos pesaba sobre él como una losa, intensificando la incomprensión durante cada reunión familiar. La palabra infertilidad, un término que había llevado sobre sus hombros como una vergonzante balanza, resonaba en su mente, recordándole constantemente que su éxito carecía del legado que todos esperaban. Un día, la vida le regaló un giro inesperado. Un mensaje de Valentina, su expareja, apareció inesperadamente en su teléfono. «Estoy embarazada», decía, y con esas pocas palabras su mundo se estremeció. En un instante, todos sus logros parecieron desvanecerse, ahogados por un torrente de emociones contradictorias. El dilema lo carcomía. Debería pensar en retomar una relación que había dejado atrás, aquella que le había traído tanto amor, pero también un dolor profundo. O, por el contrario, debería seguir adelante con su vida de ingeniero exitoso, ignorando la oportunidad de ser padre e incapaz de afrontar sus inseguridades. La urgencia de la situación lo llevó a un estado de inquietud, su mente daba vueltas sin pausa, mientras las incertidumbres lo embargaban. La llegada de un viejo amigo de la infancia, Damián, lo obligó a mirar más allá de su propia burbuja. Damián, con su mirada sabia y repleta de historias sobre la vida, lo llevó a reflexionar sobre lo que realmente significaba ser padre. Con cada anécdota que compartía, Alejandro se sentía menos seguro de sí mismo. ¿Podría realmente ofrecer amor incondicional a un hijo, con la sombra de la infertilidad acechándole? Ser padre no se trata solo de la biología, Alejandro, le repetía Damián con una sinceridad que calaba hondo. El verdadero paternidad es la que se construye desde el corazón. Pero las palabras se perdían entre la confusión de Alejandro. Su mente se encontraba atrapada, entre las imágenes de un niño corriendo en un parque y el eco de su familia preguntando por sus nietos hasta el cansancio. Le atormentaba la duda. Estaría a la altura de las expectativas. En un día nublado, mientras la lluvia comenzaba a caer de manera intermitente, Alejandro se encontró sentado solo en su oficina, rodeado de carcasas de proyectos brillantes, pero sin rumbo, rememorando la voz de Valentina en su mente. Llamar y abrirse a una posibilidad, o cerrarse nuevamente en su caparazón de éxito, era el dilema que lo aprisionaba. ¿Sería egoísta por no enfrentarse a sus verdaderos miedos? Pero, mientras el caos de su mente le cerraba la salida, una pregunta se alzaba irrefutablemente entre las tormentas internas. ¿Podría permitirse perder el amor que una vez palpó y que ahora tiene la oportunidad de reavivar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón hecho un nudo, se dio cuenta de que no podía seguir evadiendo la realidad. La vida le estaba acotando el tiempo. Su familia, su futuro, su propia identidad, todo giraba en torno a una simple pregunta no resuelta. La tensión en el aire era palpable y, cuando su teléfono vibró nuevamente, la ansiedad lo envolvió. Valentina estaba llamando otra vez. Alejandro inhaló profundo, su mente zumbaba mientras el destino parecía estar a punto de revelarle algo crucial. ¿Tendría el valor para contestar y enfrentar su verdad? Con el sonido del timbre resonando en sus oídos, se preguntó si la respuesta que buscaba estaba realmente al otro lado de la línea, lista para llevarlo hacia un futuro que ni en sus sueños más esperanzados hubiera imaginado. Mientras el timbre sonaba insistente, Alejandro sintió como el sudor comenzaba a anegar su frente.
La decisión de levantar el teléfono pesaba en su mano, un símbolo de la lucha interna que había estado librando durante semanas. Podía sentir el pulso de su corazón acelerarse, marcando un compás tumultuoso que resonaba en sus oídos. ¿Responder? ¿O dejar que el sonido se apagara como tantas oportunidades que había ignorado? Finalmente, apretó el botón de respuesta y, con un murmullo que casi era inaudible, se tomó un respiro profundo. Hola, Valentina, logró articular, la voz cargada de una mezcla de esperanza y temor. La voz de Valentina, al otro lado de la línea, resonó clara y serena. Hola, Alejandro. Necesitaba hablar contigo, sobre el bebé. La simple mención de la palabra, bebé, activó un torrente de emociones en él. Su mente estaba en un tumulto, por un lado el anhelo de reconectar con su pasado, y por otro la angustia de su presente. ¿Qué piensas hacer?, le preguntó, buscando la sinceridad en su propia inquietud. La respuesta de Valentina fue directa, una declaración que destilaba tanto determinación como fragilidad. Quiero ser madre, Alejandro, y tú tienes que decidir si quieres ser parte de esto. Las palabras de Valentina cayeron sobre él como agua helada. Estaba ante la encrucijada más importante de su vida. Durante años había diseñado su existencia en función de su carrera, dejando de lado la posibilidad de ser padre por miedo a su infertilidad. Pero ahora, ante esa decisión, se dio cuenta de que, quizás, había estado huyendo instintivamente de aquello que más deseaba. La paternidad no se trataba solo de biología, podía ser un viaje de amor y conexión que nunca se había permitido explorar. Después de una breve pausa, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida. Voy a ser parte de esto, afirmó, sintiendo que una carga se aligeraba de sus hombros, aunque una nueva responsabilidad se cernía sobre él. La conversación continuó, y cada palabra que intercambiaron parecía tejer un puente entre ellos, desenterrando promesas y deseos que habían quedado sepultados bajo las circunstancias del pasado. En medio de la conversación, comenzó a sentirse más seguro de sí mismo, como si al aceptar la paternidad, al mismo tiempo estuviera despojándose de la carga de su infertilidad y del peso de las expectativas familiares. Con cada frase compartida, Alejandro empezó a vislumbrar un futuro donde la figura de un hijo no era un recordatorio de lo que no podía tener, sino la oportunidad de conectar con otro ser humano de una manera pura y sincera. La visión de su vida comenzó a transformarse y, por primera vez en años, se sentía entusiasmado ante la posibilidad de algo nuevo. Finalmente, colgar la llamada fue un acto liberador. Aunque el camino anterior prometía ser complicado, Alejandro comprendió que había decidido hacer frente a sus miedos. Ya no se trataba solo de ser un ingeniero exitoso, sino de forjarse una identidad enriquecida por la paternidad. La incertidumbre seguía presente, pero había en su pecho una chispa renovada de esperanza. Sin embargo, mientras salía de su oficina, sintió que una sombra aún lo acechaba. La conversación lo había transformado, pero había un nuevo dilema en el horizonte. La reacción de su familia al enterarse de esta nueva realidad se avecinaba como un huracán a punto de desencadenarse. ¿Aceptarían su elección, o lo verían como un fracaso más en su vida? Sintiéndose a la vez emocionado y ansioso por lo que vendría, Alejandro se prometió que enfrentaría todo. Con determinación, salió de la oficina dispuesto a enfrentarse a su familia y a la vida que lo esperaba. La conversación con Valentina había sido solo el primer paso. Ahora, debía luchar por lo que realmente quería, pero estaba listo para la inminente confrontación que tendría con sus propios demonios familiares. Las piezas de su nuevo rompecabezas apenas comenzaban a encajar. Alejandro caminó por la calle, sintiendo la presión del asfalto bajo sus pies como un recordatorio de la distancia que le quedaba por recorrer en su nueva vida. Era un mundo que le era familiar, pero que ahora se sentía ajeno. La conversación con Valentina había sido un hito, un bazooka de autoconocimiento, y la noción de ser padre empezó a instalarse en su mente. Sin embargo, aquella carga con la que había vivido durante años seguía acechando, recordándole las expectativas familiares y los fracasos autoimpuestos. Al llegar a casa, su mente empezó a formular un plan.
La decisión de Valentina y su propia elección de ser parte de la vida del bebé podían representar una gran oportunidad para rediseñar su identidad. Se sentó en la cocina, el aroma del café recién hecho lo envolvía, y comenzó a escribir. Plasmar sus pensamientos en papel se convirtió en una terapia. ¿Qué significa ser un buen padre? Era la pregunta que ahora monopolizaba su mente. Aunque la respuesta se le escapaba, sí tenía claro que involucrarse significaba comprometerse de forma activa y emocional. No podía dejar que sus temores lo limitaran. Pasó horas escribiendo fervientemente sobre lo que quería para su futuro. Sueños de tardes en el parque y cuentos antes de dormir cobraban vida en su cuaderno. Mientras escribía, una parte de él comenzó a dudar si sería capaz de cumplir con esas aspiraciones. ¿Cómo podría ser un modelo a seguir sin un legado familiar claro? La voz interna de su padre resonaba en sus oídos, recordándole que ser exitoso no era suficiente. Necesitaba el reconocimiento y la aceptación. Risas y amor, eso era lo que deseaba, pero, como asegurarse de que eso sucediera, se dio cuenta de que la autocrítica que había ejercido sobre su vida había sido su mayor obstáculo. Sabía que era un proceso, un camino a recorrer con obstáculos en cada esquina. Pero en lugar de dejar que esos temores lo aplastaran, decidió usar esa ansiedad como combustible. La incertidumbre había sido su compañera durante demasiado tiempo. Ahora, iba a convertirse en su motor para avanzar, entendiendo que las dudas familiares podían desvanecerse con el tiempo al mostrar lo que realmente era, un hombre dispuesto a cambiar. Con esa determinación en su corazón, Alejandro se preparó para lo inevitable. Su madre podría cuestionar su decisión de convertirse en padre a una edad tardía, y su padre seguramente haría comentarios sobre las decisiones que había tomado. Pero si quería ser el hombre y el padre que aspiraba a ser, debía enfrentarlos. Antes del anochecer, se lavó la cara, se viste con ropa que lo hiciera sentir seguro y optó por salir a dar un paseo. Mientras caminaba, su mente repasaba posibles conversaciones con sus padres. Pensaba en cómo transmitirles sus decisiones de una manera que ellos pudieran comprender. Aunque el miedo era palpable, un rayo de optimismo iluminaba su camino. Finalmente, tener a un hijo no solo significaba propagar su legado de ingeniería, sino ofrecer amor y formación a otro ser humano. Esa idea le daba fuerza. Al volver a casa, sintió la urgencia de no solo enfrentar a su familia, sino también asegurarse de que su vida dirigida hacia la paternidad no tuviera vuelta atrás. Allí estaba la doble carga, abrazar la nueva paternidad y rechazar las presiones que su familia ejercía sobre él. Era un equilibrio delicado. Esa noche, mientras se preparaba para enfrentar a sus padres al día siguiente, se percató de que aún había un dilema en el aire. La revelación de su futura paternidad podría cambiar para siempre los lazos familiares. Pero, ¿estaba dispuesto a sacrificar su paz personal por la aceptación de otros? Con el corazón palpitante, se armó de valor, consciente de que estaba a un paso de una confrontación que nunca había anticipado. El momento decisivo estaba por llegar, y Alejandro se encontró en una encrucijada entre el amor y el miedo. ¿Sería capaz de ser honesto con su familia y, al mismo tiempo, mantenerse fiel a sí mismo? El amanecer llegó con la misma intensidad de la noche anterior. Alejandro se despertó sintiendo el peso de su decisión que se había vuelto más tangible en las horas de la noche. Los temores encontrados se agitaban en su pecho como un torbellino. El reflejo en el espejo mostraba a un hombre alertado por la incertidumbre, pero decidido a actuar. Desayunó en silencio, cada bocado era un recordatorio de los cambios que estaban por venir. Al terminar, el sonido del timbre de la puerta lo sacudió, como un notorio recordatorio del tiempo que se le estaba escapando. Era el momento. Se detuvo por un instante, cerrando los ojos para concentrarse. Hoy, él no sería solo el hijo inseguro, sino un hombre que se niega a dejar que su pasado defina su futuro. Su madre había invitado a la familia para un almuerzo. Tradicionalmente, los acontecimientos familiares eran oportunidades para el juicio sutil, pero él estaba decidido a utilizar este encuentro como un punto de inflexión. A medida que se acercaba el lugar, la adrenalina empezó a fluir.
La idea de revelar la noticia lo llenaba de ansiedad, pero también de una valentía que apenas había comenzado a explorar. Las risas familiares lo recibieron como siempre, pero fue difícil ignorar esa voz interior que cuestionaba su decisión. Durante la primera parte del almuerzo, Alejandro intentó zambullirse en la conversación familiar, pero su mente no podía evitar regresar al hecho que definía su existencia en ese momento. Se preguntaba cómo podría sortear las expectativas que siempre estaban sobre él y al mismo tiempo honrar su deseo de ser un padre presente. Finalmente, el momento llegó. Con un sorbo de agua para calmar la garganta, observó a cada uno de sus miembros familiares. Su madre, esperanzada y llena de energía; su padre, rígido en su silla, listo para ofrecer críticas constructivas; su hermano, siempre listo para compararlo con sus propios logros. Alejandro sintió que iba a estallar en 1000 pedazos si no hablaba ahora. Con claridad en su voz, se abrió paso a través de la conversación. «Quiero compartir algo importante con ustedes», comenzó. La mesa se sumió en un silencio expectante, sus miradas fijas en él, variando entre curiosidad y preocupación. «Valentina está esperando un bebé». Las palabras flotaron en el aire, y la reacción que siguió fue explosiva. Su madre, en shock, no supo qué decir. Su padre esbozó un gesto que mezclaba incredulidad y desdén. «¿Estás seguro que eres capaz de asumir esa responsabilidad?», atinó a preguntar. Esa pregunta resonó, rebotando en su interior como un eco hiriente. Sabía que su padre estaba tratando de protegerlo, pero para Alejandro esa crítica ya no significaba lo que solía. La decisión de convertirse en padre era un acto de amor propio y una nueva dirección. Mirando de nuevo a su padre, Alejandro se sintió inundado de determinación. «Esta vez quiero hacerlo bien. Quiero ser un buen padre, y estoy dispuesto a enfrentar cualquier crítica que venga de ustedes». Sorprendido por su respuesta, el silencio continuó siendo el protagonista de la conversación. Mientras las palabras se desvanecían, comprendió que este era solo el primer paso hacia su nueva identidad, un paso que requería valentía y autenticidad. La sombra de su antiguo yo aún lo acechaba, pero de pie ante su familia, supo que había dado un gran salto hacia la libertad emocional. Aunque su familia no lo había recibido con los brazos abiertos, algo en su interior latía con esperanza. El proceso de aceptación llevaría tiempo, pero eso era algo que estaba dispuesto a enfrentar. Cuando el almuerzo terminó, y la sobremesa comenzaba a disolverse, Alejandro sintió una mezcla de alivio y una nueva carga sobre sus hombros. No cambiaría el mundo en un día, pero había comenzado a transformar su historia. Mientras se despidió de su familia, sintió que los efectos de su revelación eran apenas el comienzo. Lo inesperado lo aguardaba, y su viaje hacia la paternidad lo llevaría hacia caminos que nunca imaginó. ¿Sería capaz de encontrar su voz dentro del caos que estaba por venir? ¿Podría redefinir su legado como padre, más allá de las sombras del pasado que siempre lo perseguirían? Con el corazón en la mano y la mente abierta, dio un paso hacia afuera, listo para enfrentar lo que vendría. La presión de esa revelación continuaba instalada en la mente de Alejandro como un recordatorio constante de su nuevo propósito. Cada paso que daba desde la casa de sus padres hasta el coche sentía como si balas invisibles volaran a su alrededor. La vida que había llevado hasta ahora se disolvía en el horizonte y una nueva versión de él mismo empezaba a tomar forma en su mente. Las semanas siguientes se convirtieron en un campo de batalla emocional. Cada día que pasaba, la ansiedad y la euforia se entrelazaban. Se imaginaba en un futuro no tan lejano, cambiando pañales, llevando a su hijo al parque y siendo ese padre que siempre había deseado ser a pesar de las dudas que aún lo acosaban. Pero había un gran problema: su vida profesional. La empresa en la que trabajaba no se ceñía a la estabilidad que buscaba ahora. Un día, decidió sentarse frente a su jefe para discutir un posible ascenso. Fue un paso audaz, con un trasfondo de incertidumbre. La presentación que había preparado estaba llena de estadísticas y logros personales, pero no encontraba una forma de transmitir que su futuro como padre ahora era su prioridad. ¿Estás dispuesto a trabajar más horas, Alejandro?, preguntó su jefe, sin apartar la vista del informe.
Esa pregunta lo sacudió profundamente. Aquel escenario representaba más que un simple ascenso, era la continuación del ciclo que había decidido romper. En lugar de responder, sus pensamientos volaron hacia las noches en las que había estado en la oficina, descuidando otras partes esenciales de su vida. El dilema lo atravesó como un rayo. En su afán por escalar posiciones, había sacrificado momentos valiosos y había dejado escapar el concepto de una vida equilibrada. Sin embargo, sabía que en ese instante debía actuar. En lugar de rendirse ante la presión, se levantó de la silla. No estoy dispuesto a trabajar más horas, declaró, sintiendo que la frase resonaba por todo el despacho. Quiero un equilibrio. Quiero estar presente en la vida de mi hijo. La mirada de su jefe, entre sorpresa y desprecio, fue un respiro helado. La decisión lo liberó, como si arrojara unas cadenas que llevaban mucho tiempo atadas a su ser. Como un eco, la palabra equilibrio reverberó en su mente. Al salir de la oficina, fue consciente de un nuevo camino que comenzaba a trazarse. Dejar el empleo no era una opción, más bien, su enfoque debía cambiar. Cómo distinguir entre las prioridades laborales y su vida familiar, Alejandro se sentó en su coche y respiró profundamente, contemplando una hoja en blanco. Tenía que reconocer que aún había un largo camino por recorrer para encontrar formas de alinear su trabajo con la paternidad. Esta ahora era su batalla personal. Empezó a escribir una lista. Quiere un trabajo donde flexible, donde pudiera entregar resultados sin sacrificar su presencia en el hogar. Mientras garabateaba en su cuaderno, algo dentro de él comenzó a despertar. La visión de un futuro equilibrado emergía entre las palabras escritas. Podría ser capaz de construir una vida profesional que le permitiera convertirse en el padre que siempre había querido ser. La idea resonaba en su interior. Ese día, había dado un paso importante, y ahora, el verdadero desafío era cómo implementar ese cambio sin caer en la trampa de regresar a su viejo yo. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Valentina organizando algunas cosas en lo que pronto sería la habitación del bebé. Los colores suaves y las pequeñas ropas dispuestas evocaban en él una emoción indescriptible. Era un momento agridulce, al mismo tiempo que lo llenaba de ternura, también lo empujaba hacia el futuro incierto que estaba construyendo. Sin embargo, mientras la noche caía, una figura del pasado se acercaba para reabrir viejas heridas. Su padre había vestido la armadura del crítico, ansioso por cuestionar sus decisiones. La conversación que estaban a punto de tener no solo podría cambiar su dinámica familiar, sino también definir la nueva relación que Alejandro deseaba construir con su padre. ¿Sería capaz de enfrentar a su padre de manera que estableciera límites claros? La confrontación se asomaba a la esquina, prometiendo un nuevo tipo de liberación o la reafirmación de viejos patrones que intentaba romper. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro tomó una decisión. Ya no sería el hijo que calla sus deseos. Tenía que preparar su voz para lo que estaba a punto de vivir. La atmósfera en la casa se tornó tensa cuando Alejandro cruzó el umbral. La voz autoritaria de su padre resonaba en cada rincón, su mirada severa fija en un hijo que, en su mente, no había cumplido con las expectativas. Antes de que el diálogo comenzara, Alejandro sintió un torbellino en su interior, un tira y afloja entre el deseo de complacer a su padre y la necesidad de reafirmar su nueva identidad. Esta confrontación no solo era un desafío familiar, era un test de su evolución. Alejandro, comenzó su padre, ¿por qué no has buscado un ascenso como cualquier persona seria lo haría? La estabilidad es lo que te dará éxito. Las palabras caían pesadas, como piedras que intentaban enterrar sus decisiones. Porque el éxito no es lo mismo que sacrifique mi vida personal por un título, respondió con más firmeza de la que sentía. Las palabras fluían con una claridad que lo sorprendía. Había una fuerza latente en su voz que no había reconocido antes, una determinación naciente que comenzaba a modelar su personalidad. Su padre lo miró con desdén, su rostro arrugado marcado por la incredulidad. ¿Y qué planeas hacer, Alejandro? ¿Te vas a convertir en un padre moderno a tiempo completo? Lo único que yo veo es una falta de ambición.
Cada palabra recalcaba el doloroso contraste entre su visión de la vida y la de su padre. Quiero ser un padre presente. He llegado a entender que ser un buen papá es una ambición en sí misma, contestó Alejandro, casi sintiendo el peso del reproche caer de sus hombros. Había llegado el momento de colocar límites, y sabía que la reacción de su padre podría ser duradera, pero estaba decidido a defender su verdad. La conversación continuó, una danza entre el viejo y el nuevo Alejandro. Cada argumento que su padre presentaba era una prueba que lo empujaba a reafirmar su capacidad de cambiar. En ese espacio, desenvolvió poco a poco el relato de su deseo por una vida que no se centrara únicamente en la productividad laboral. Empezó a contarle sobre su idea de un trabajo flexible, la emoción que sentía por colaborar más en la crianza de su hijo y cómo visualizaba momentos sencillos, como jugar en la sala, siendo su propia forma de lograr el éxito. Es un enfoque débil. La vida no es un paseo, replicó su padre, pero esta vez Alejandro pudo ver en su mirada algo más que desdén, una chispa de confusión. Alejandro supo que estaba en un punto crucial. Esta conversación no podía solo ser una confrontación. Era inevitable que recibiera críticas de su padre, pero también era crucial que el anciano empezara a cuestionar sus propios paradigmas. La tensión creció en el aire, cada palabra una hoja temblorosa en su batalla interna por cambiar la narrativa familiar. Al finalizar el intercambio, un pequeño silencio se instalaron entre ellos. La pregunta que quedó flotando era si este diálogo marcaría un nuevo comienzo o si Jesús, su padre, permanecería encadenado a sus antiguas creencias. Alejandro se dio cuenta de algo esencial: podría haber luchas externas, pero mucho más importantes eran las batallas internas que había comenzado a ganar. Supo que era solo el principio de un complejo viaje hacia su propia identidad, esa que quería construir junto a su hijo. De pie en ese espacio, una materia corrupta en su mente comenzaba a resolverse. La confrontación quizás había abierto una fisura en la rígida estructura de su padre. Pero la incógnita permanecía: ¿cómo iba a transformar esa revelación en algo que perdurara? En su interior, un espíritu renovado empezó a resonar, preguntándose si podría lograrlo también. La noche se cerró con esa incertidumbre, y Alejandro sabía que, para avanzar, la próxima conversación que debía tener era sobre el trabajo. La propuesta de un equilibrio entre ser un buen trabajador y un excelente padre no era solo un deseo, era una misión que ahora ardía intensamente en su alma. Mientras el silencio se asentaba en su hogar, comprendió que el camino no sería sencillo y que aún quedaban decisiones por esperar en su camino. La duda se transformaba en viento a sus espaldas, impulsándolo hacia una nueva batalla, la búsqueda de ese trabajo que satisfaciera sus nuevas aspiraciones. ¿Sería capaz de encontrar ese lugar que le permitiera crecer y ser el padre que desea ser? La pregunta surgió como un eco, a medida que Alejandro se preparaba para encarar un futuro lleno de desafíos donde la lucha por balancear su vida personal y profesional se intensificaba. Con el eco de la conversación con su padre aún resonando en su mente, Alejandro se despertó la mañana siguiente con una determinación renovada. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su habitación de manera directa, como si el universo mismo lo instara a dar ese primer paso hacia lo desconocido. El café humeaba en la cocina, lleno de promesas y aromas que le recordaban días pasados, antes de las tensiones familiares. Sin embargo, hoy el ritual tenía un matiz distinto. Mientras sorbía el líquido caliente, su mente viajaba hacia la búsqueda laboral, que ahora se había convertido en un componente crucial de su evolución personal. Se sentó frente a la laptop, el brillo de la pantalla reflejando una mezcla de ansiedad y expectativa. Alejandro sabía que no podía continuar en su puesto actual, un trabajo que había comenzado a sentir como una jaula. Cada tarea, cada reunión, le recordaba a su padre y sus rígidas convicciones sobre el éxito. Era momento de explorar nuevas oportunidades donde pudiera alinear sus ambiciones con sus valores. Decidió crear una lista de empresas que promovieran un enfoque flexible hacia el trabajo, donde valoraran tanto el tiempo personal como el profesional. La búsqueda no solo era por un trabajo, era por un entorno que le permitiera ser el padre que anhelaba ser.
Quiero encontrar un lugar que valore mi dedicación hacia mi familia tanto como a mis habilidades profesionales, pensó mientras tecleaba. Una vez que tuvo la lista, iniciaron las aplicaciones. Colocó su experiencia en la hoja de vida, pero no solo destacando su trayecto laboral, también se enfocó en las habilidades que había desarrollado como padre, la paciencia, la creatividad y la capacidad de resolver problemas de manera rápida y efectiva. Aunque poco tradicionales, estos elementos eran ahora parte fundamental de su identidad. A medida que revisaba su historia laboral, una epifanía lo golpeó, se dio cuenta de que, al igual que la complicada relación con su padre, sus experiencias pasadas en el trabajo habían moldeado sus percepciones sobre el éxito. ¿Por qué no puedo reivindicar mi pasado y convertirlo en algo que ayude a otros?, se preguntó. Así, comenzó a esbozar la idea de un podcast sobre paternidad y desarrollo personal. Esta nueva visión se asentó en su mente mientras discutía el concepto con su esposa, quien lo escuchaba con atención. ¿Podrías hablar sobre tus experiencias, sobre cómo equilibrar la paternidad y la carrera? Hay muchos padres que necesitan este tipo de guía, sugirió. La idea lo llenó de energía. Un podcast no solo lo posicionaría como un referente, sino que le daría un sentido de propósito al compartir sus aprendizajes con otros. En la tarde, su teléfono sonó con la noticia de una entrevista para una de las empresas que había solicitado. La emoción lo atravesó. Era una oportunidad real de corresponder a su propio deseo de balancear vida y trabajo. Sin embargo, su mente no dejaba de preguntarse si verdaderamente estaba preparado. Una mariposa inquieta comenzó a revolotear en su estómago, la ansiedad era tanto un enemigo como una aliada. Sentía que cada nueva experiencia podría transformarse en un peldaño hacia esa paternidad ideal que siempre había querido. La imagen de su hijo jugando en el parque, riendo y disfrutando de una conexión familiar, se convirtió en su norte. En el fondo, Alejandro anhelaba que su padre lo viera no como un fracaso, sino como un hombre que había encontrado su fuerza en un nuevo camino. Pero aún quedaba un dilema por resolver. ¿Qué pasaría si esta búsqueda laboral lo distanciaba aún más de las expectativas de su padre? Podía seguir siendo su propio hombre mientras navegaba por las aguas turbulentas del juicio ajeno, asumiendo que el camino no se haría más fácil. Alejandro sintió como un nuevo desafío se avecinaba. No solo era la búsqueda de un trabajo adecuado, sino la prueba de su propia identidad ante el mundo. Estaba decidido a tener la conversación con su padre sobre sus aspiraciones laborales. Era momento de mostrarse vulnerable y aceptar su deseo de cambio. Las interrogantes se apilaban en su mente como una tormenta creciente. La pregunta clave surgía: ¿esta nueva etapa marcaría el inicio de su transformación o se convertiría en otra batalla perdida? La incertidumbre lo impulsó hacia adelante, preparándolo para lo que estaba por venir. Su viaje apenas comenzaba, y el próximo paso sería decisivo. Alejandro despertó al siguiente día con una mezcla de ansiedad y emoción. La entrevista laboral estaba programada para esa tarde y su mente se debatía entre la esperanza de un nuevo comienzo y el miedo a un eventual rechazo. Sin embargo, había una fuerza en él que no podía ignorar, algo que lo empujaba a superar sus propias limitaciones. Mientras se duchaba, repitió en su mente las claves del éxito en las entrevistas que había leído y escuchado: ser auténtico, comunicar con claridad y mostrar su disposición para aprender. Como parte de su preparación, decidió practicar con su esposa, quien le ofreció preguntas típicas que podría encontrar. Se sentaron en el sofá, y ella, mirando atentamente, le lanzó los primeros interrogantes. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Cada pregunta lo hizo profundizar más en sus motivaciones, hiciera eco con cada respuesta. La conexión del trabajo con su nuevo propósito se hizo evidente. No solo quería un empleo, quería un lugar donde pudiera ser él mismo y aplicar lo que había aprendido como padre. Al finalizar ese ejercicio, se sintió más seguro, pero la sombra del juicio de su padre lo siguió. Los ecos de los estándares que había recibido de él reverberaban en su cabeza. Tu trabajo es tu identidad, le había dicho en tantas ocasiones. Pero estaba decidido a demostrar que su valor iba más allá de eso.
Alejandro necesitaba enfrentar sus miedos. La hora de la entrevista llegó más rápido de lo que esperaba. Al acercarse al edificio, sentía que cada paso era una distensión en su ser, más ligero, más decidido. Al entrar, respiró profundamente, tratando de calmar su corazón, que palpitaba frenéticamente. Mientras lo acogían, le ofrecieron un café. En ese instante, un pensamiento le atravesó la mente. ¿Qué tal si podía compartir su idea del podcast con ellos? La intuición le decía que no debía reprimir esa parte de su ser. Las preguntas fluyeron, y cuanto más conversaba, más claridad encontraba. Cuando le pidieron hablar de sus debilidades, no dudó en mencionar su búsqueda de equilibrio entre ser un buen padre y un buen empleado. No es fácil, pero estoy aprendiendo, y estoy aquí porque deseo forjar un camino donde esos dos mundos puedan coexistir, dijo con determinación. Le sorprendió notar que esa honestidad resonaba en el entrevistador, quien bajó la vista, quizás contemplando la verdad en sus palabras. Después de una hora, terminó la entrevista sintiendo que había presentado no solo su experiencia profesional, sino también su esencia. Las dudas que antes lo asediaban comenzaban a diluirse. Sin embargo, en su mente, una pregunta persistía: ¿había sido suficiente? Mientras salía, sintió una mezcla de liberación y temor. Volvió a casa, y la primera imagen que vio fue a su hijo jugando en el jardín. Esa conexión le brindó un nuevo enfoque. No se trata solo de mí, reflexionó, sino de lo que puedo construir para nosotros como familia. Durante la cena, su esposa notó su falta de concentración. ¿Todo bien?, le preguntó. Alejandro, en un impulso inesperado, decidió hablar sobre la entrevista. Contó lo que había sentido mientras lo hacía. Su esposa asintió, apoyando su visión. Sin embargo, se dio cuenta de que hablar de su proyecto del podcast era aún más importante, una parte de él que había mantenido oculta. Quiero que nuestra historia sirva para apoyar a otros padres. La conversación fluyó naturalmente, y su esposa lo animó a contactar a otros padres que también estaban en situaciones similares. Alejando temores, comenzaba a visualizar su futuro, ese podcast, su nueva carrera, todo como un ciclo de aprendizajes y experiencias compartidas. A medida que la noche avanzaba, Alejandro se sintió renovado, pero la realidad le recordó que aún restaba la conversación con su padre. Tenía que despojarse de los estigmas que lo habían atado. La tensión se acumulaba cuando pensó en las palabras que se atrevería a pronunciar. Enfrentar a su padre no sería fácil, pero él era un nuevo hombre, dispuesto a compartir su vida auténtica. Antes de dar el siguiente paso, tengo que estar listo para enfrentar a mi padre, se dijo. Convencido de que este era un momento decisivo, una revelación lo asaltó: la verdadera transformación personal no solo se lograba al encontrar su camino, sino también al reconciliar su pasado con su presente. ¿Sería valiente suficiente para encarar a su padre y definir su propio éxito? Mientras el silencio llenaba la habitación, Alejandro sintió la certeza de que la conversación estaba a la vuelta de la esquina, como un desafío inevitable e intensamente necesario. Alejandro se despertó temprano al día siguiente, su mente aún vibrando con la intensidad de la entrevista del día anterior. Esa conversación lo había transformado de maneras que apenas comenzaba a comprender. Se miró al espejo, notando la diferencia en su mirada, un brillo renovado, como si por fin comenzara a despejarse la niebla que lo había mantenido atrapado en la confusión. Pero había algo más en su interior, un desafío que lo esperaba. Su padre, movido por el impulso de enfrentar lo que tanto lo asustaba, decidió que no podía posponerlo más. Tomó un cuaderno y, con un bolígrafo en mano, comenzó a escribir lo que quería expresar. Era un ejercicio liberador, una forma de organizar sus pensamientos y emociones. Quiero ser un padre presente, un hombre auténtico, escribió varias veces, como un mantra que lo anclaba a su convicción más profunda. Mientras avanzaba en su día, sintió que cada interacción con su familia y amigos tenía un nuevo matiz. Ya no se trataba de ser el hijo que su padre quería que fuera, sino del hombre que aspiraba a ser. Durante un almuerzo con su mejor amigo,
Alejandro compartió sus planes de iniciar el podcast. Quiero que sea un espacio donde hablemos de la paternidad, donde otros padres puedan sentirse comprendidos y apoyados, dijo con fervor, su voz resonando con claridad. Le sorprendió sentir el apoyo de su amigo, sintiendo cómo la decisión de dar ese paso giraba mágicamente su mundo. Sin embargo, ese estado de euforia comenzó a desvanecerse al pensar en su padre. Recordaba cada comentario crítico que recibía, las comparaciones que lo habían moldeado. Alejandro sabía que permitir que su voz se amplificara en el podcast significaba repudiar la visión rígida de éxito que su padre había implantado en él. La lucha interna se desató con fuerza. No quería que su podcast se convirtiera en un campo de batalla familiar, pero tampoco podía sacrificar su identidad. La tarde se transformó en un mar de reflexiones y preparativos. Mientras organizaba su espacio de trabajo para comenzar las grabaciones, empezó a escribir un borrador sobre el primer tema, redefiniendo el éxito en la paternidad. Cada línea era un paso más hacia la reivindicación de una vida auténtica, una que no dependiera de los juicios ajenos. Se sentía emocionado y asustado al mismo tiempo, era un equilibrio precario, pero sabía que cada palabra pronunciada sería un acto de resistencia. Finalmente, llegó la noche. Las estrellas brillaban en el cielo mientras Alejandro se sentaba a la mesa, enfrentándose a la inevitable conversación con su padre. Se tomó un momento para respirar profundamente, buscando el valor en su interior. La forma en que sus manos temblaban al sostener el teléfono evidenciaba sus temores, pero en ese instante formidables, la determinación también brotó. Su padre respondió al tercer timbrazo. ¿Alejandro? Su voz grave resonó al otro lado. ¿Qué pasa? Alejandro sintió que las palabras se atascaban en su garganta, pero se recordó a sí mismo, este no era solo un llamado, era una oportunidad. Y mientras su padre seguía hablando, él encontró el espacio para interrumpirlo. Necesito hablar contigo sobre lo que significa ser un padre, y lo que significa ser yo, dijo finalmente, su voz temblorosa pero firme. Había dado el primer paso en el camino hacia su liberación personal, y aunque sabía que el camino sería incómodo y desafiante, se sentía dispuesto a enfrentar cada obstáculo que se presentara. Su vida estaba por transformarse, y la conversación que había anticipado con nerviosismo se convertiría en una revelación. ¿Habría apertura para una nueva relación con su padre, o tendría que seguir definiendo su camino sin su aprobación? Mientras las palabras se deslizaban de su boca, supo que no había vuelta atrás. La lucha por su identidad apenas comenzaba. Alejandro cerró la puerta tras de sí, sintiéndose aliviado y exhausto. La reunión familiar que había temido durante tanto tiempo había puesto a prueba su determinación, pero su decisión de ser honesto había marcado un nuevo comienzo. La reacción de su padre había sido dura en un principio, pero el eco de sus palabras a lo largo de la cena no lo había desanimado. Más bien, había despertado algo nuevo en él, la confianza inquebrantable de quien sabe que está en el camino correcto. Con el corazón aún latiendo con fuerza, se dirigió a su habitación. La voz de Valentina resonaba en su mente, recordándole que sus sueños de paternidad eran reales. Mientras se sentaba al borde de la cama, comprendió que el desafío de ser un padre iba más allá de las expectativas familiares, radicaba en su capacidad de crear su propia narrativa, donde la paternidad y la ambición profesional pudieran coexistir. Durante los días siguientes, Alejandro canalizó su energía en delinear ese futuro que tanto anhelaba. Tomó un cuaderno y dibujó un plan, un podcast donde exploraría la paternidad desde su perspectiva única. Se llenó de entusiasmo mientras desarrollaba el contenido, imaginando conversaciones enriquecedoras con otros padres como él, que buscaban un equilibrio entre su vida personal y profesional. La primera grabación fue un desafío, pero cada palabra pronunciada se sintió liberadora. No solo hablaba de su experiencia, sino que se sentía como un símbolo para aquellos que, como él, enfrentaban el dilema de abrazar sus necesidades en medio de expectativas externas. La respuesta inicial fue abrumadoramente positiva. Recibió mensajes de agradecimiento de oyentes que se identificaban con su historia,
lo que fortaleció su compromiso con su nueva identidad. Simultáneamente, la búsqueda de un nuevo trabajo avanzaba. Había encontrado una propuesta que ofrecía una cultura laboral flexible, donde se priorizaba el bienestar de los empleados. Durante la entrevista, habló no solo de su experiencia como ingeniero, sino también de sus aprendizajes como futuro padre. Al final de la conversación, los entrevistadores sonrieron, agradecieron su sinceridad y lo invitaron a formar parte del equipo. Mientras se iba de la oficina tras la oferta de trabajo, una sensación de paz lo envolvió. Había logrado una conciliación entre sus sueños profesionales y su deseo de ser un padre presente. El esfuerzo había valido la pena. En su mente, la visión de su familia empezó a tomar forma, tardes en el parque, risas compartidas y ese legado de amor que había anhelado y que, finalmente, estaba construyendo. Un fin de semana, mientras paseaban por el parque con Valentina, Alejandro se sintió pleno. Ver a su futuro hijo corretear, lleno de energía y alegría, le hizo darse cuenta de que el verdadero éxito radicaba en crear conexiones, en ofrecer amor y en ser un padre que apoya a su familia. Cada día estaba moldeando su nueva vida, y se sentía invencible. La sombra de su inseguridad y los miedos habían comenzado a desvanecerse como un soplo de aire fresco en un día caluroso. La evolución de Alejandro se consolidó cuando, en una conversación íntima con su padre, logró abrir un diálogo franco sobre su paternidad. Su padre, aunque aún renuente, mostró destellos de comprensión. Las viejas heridas empezaron a sanar, lo que parecía un abismo insalvable comenzó a transformarse en un puente hacia un nuevo entendimiento. Alejandro se dio cuenta de que su propia transformación había comenzado a influir en su entorno. Las expectativas familiares seguían presentes, pero ya no le pesaban. En cambio, se sentía fortalecido, capaz de crear su propia historia. Se había convertido en un padre expectante, un hombre que había conquistado sus miedos y redefinido su legado. Finalmente, en la calma del hogar que había construido junto a Valentina, contempló el futuro. La responsabilidad de ser padre sería grande, pero estaba listo para enfrentarlo. Había logrado abrir una puerta hacia su propia felicidad y aceptación. Ahora. Era el momento de actuar, de abrazar su paternidad con todas sus fuerzas. Alejandro sonrió, sabiendo que el viaje apenas comenzaba, pero en su interior llevaba la certeza de que había tomado la decisión correcta. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones sobre este final y sus teorías. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.